Mm. Ahí está, psicología clínica, que es nuestra unidad didáctica, factores del comportamiento humano, factores biológicos, ambientales que van a determinarlos. Y bueno, empezamos aquí. Eh, Hay muchas formas, ¿no?, de estar en el mundo. Cada uno tiene que escoger la suya y conocerla pormenorizadamente, con el fin de sentir el poder de cambiar en ella y en sí mismo todo aquello que desee. Conoce tu manera de funcionar y modifica lo que prefieras. Entonces, aquí eh, es muy importante, ¿ya? Es muy importante tener la lógica, ¿no?, que sostiene el comportamiento humano, porque tal vez podemos incurrir en el no entendimiento tanto de conductas y pensamientos ajenos. ¿Mm? Entonces, de no conocer la lógica que sostiene el comportamiento humano, podemos incurrir, por ejemplo, en lo que es el no entender, ¿no?, tanto el comportamiento ajeno y pensamientos ajenos, ¿no? También vemos que en el entendimiento, por ejemplo, de algunos de los que nos surgen, que nos surgen propios, ¿no? El entendimiento de algunos de los que nos surgen propios, ¿verdad? La coherencia, la coherencia sostiene a menudo el amplio abanico de conductas o actitudes humanas. Aquí vemos, por ejemplo, que esa coherencia puede adoptar, ¿no?, en cada persona o escenario, por ejemplo, ¿no? Ajá, muy bien. Pero aquí vamos a ver un punto bien interesante. Entonces, el sentido de mi comportamiento no tiene por qué ser el tuyo, pero siempre en cada persona habrá una lógica que dé respuesta al porqué de su funcionamiento, o sea, de cada quien cómo se comporta, ¿verdad? Vamos a ver diferencias entre conductas y comportamientos, ¿ya? Tanto en psicología como en la vida cotidiana es muy común mencionar eh, permanentemente los términos conducta y comportamiento. Aquí vemos que el ser humano es un ser social, ¿no? Desde que nace está constantemente en interacción con un medio y entorno natural y un entorno social, donde hay otros seres humanos con los cuales se interrelaciona. En dicho entorno, entonces, el individuo, ¿no?, la persona, este, recibe estímulos, ¿ya? Recibe estímulos y adquiere conocimientos, actitudes y destrezas, que destrezas que nos van preparando para la vida. Y también desarrolla mismo y resolver los problemas propios de dicha interacción. Entonces, aquí vemos que interactuar, ¿no? ¿Ya? Interactuar con los demás, resolver problemas de dicha interacción. Muy bien. Aquí vemos también que la conducta y el comportamiento son actividades personales que van influenciadas por el entorno, tanto social, natural, cultural de las personas, sea en cual sea el lugar donde tú te estés desarrollando, donde tú estés creciendo, donde tú estés educándote. Entonces, lógicamente, todo eso, tu entorno va a influenciar en ti. Y lógicamente también van a haber problemas en la cual tú tienes que aprender, resolverlos, problemas propios de dicha interacción. Entonces eso nos va a permitir ir creciendo, madurando. Es por eso que las características, gustos y maneras de actuar de cada persona son variables y están determinadas por el entorno en el cual las personas interactuamos, ¿no? O sea, ahí con quienes nos interrelacionamos. Entonces vamos a ver que se puede decir que la conducta es una actividad consciente, ¿ya? Muchas veces conducta y comportamiento son actividades personales influenciadas por el entorno social, natural y cultural de las personas. Y conducta y comportamiento no son palabras sinónimas, pero suelen utilizarse ambos vocablos sin distinción alguna. Entonces vamos a ver qué conducta
viene a ser, el término conducta proviene del latín conductus, de conducirse, que significa conducir, ¿no? Entonces, esta vamos a ver que es una actividad consciente, ¿no? Es una actividad consciente, es observable, es decir, que se manifiesta ante nosotros o ante otros, es repetible también, porque ya que se presenta en forma permanente o continua, constantemente estamos, lógicamente, dirigiendo esa conducta, ¿no? Así actuamos. La conducta es entonces el conjunto de acciones propias de un individuo en correspondencia de otros dentro del entorno donde se desenvuelve, donde vive, se interrelaciona, ¿no? Entonces, a eso se refiere, no lo olviden. La conducta es el conjunto de acciones propias de un individuo en correspondencia de otros dentro del entorno donde se desenvuelve. Bien. Comportamiento. Por ejemplo, aquí en comportamiento vamos a ver que se puede definir como la manera de proceder de cada persona, cada individuo, frente a otros y en función de los estímulos que recibe del entorno. Entonces también vemos que también está en cultura de la persona, sus creencias y las normas sociales dentro de las cuales se desarrollan las personas. Entonces vemos todas esas influencias que tenemos, ¿no? Nuestra cultura, porque todos sabemos que eh, por ejemplo, ciudadanos de la costa, de la sierra, de la selva, hablando de Perú, tenemos diferentes formas de vivir, diferente cultura, porque en realidad nuestro país es un país muy rico en cultura, es un país multicultural. Y ahora, si tú te vas al África, al Asia, a cualquier región del mundo, vas a ver que las culturas son muy distintas, ¿no? Entonces, cada persona se va desarrollando en ese ambiente. Y entonces es lo que lo va formando. Entonces, y el ambiente social donde él se interrelaciona, ¿no? Bien, entonces aquí vemos que muchas veces el comportamiento no es necesariamente una actividad consciente, ¿no? Muchas veces bueno, sabemos que es observable, ¿no? Todos lo pueden observar, ¿no? Se manifiesta ante otros y cómo te comportas tú, ¿no? Entonces, sin embargo, muchas veces no es necesariamente repetible, ya que puede ocurrir una sola vez a lo largo de la vida de las personas, suele suceder. Entonces, aquí vemos que el comportamiento son las actuaciones de un individuo frente a los demás en determinados momentos, ¿no? Eh, en determinado momento, ¿ok? Bien, aquí vemos también ciertas diferencias, ¿no? Que ambos términos, aquí nos indican que ambos términos difieren entre sí, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que conducta, aquí lo están viendo ustedes, se refleja en la personalidad y en el trato hacia los demás de forma permanente. En cambio, el comportamiento es determinado, cómo te comportas, ¿no? Aquí es cómo te diriges y aquí cómo te comportas. Se dice que la conducta es consciente debido a que eh, el individuo tiene conciencia de su manera de actuar. ¿Ya? Entonces aquí en el caso de la conducta es consciente, ¿no es cierto? Debido a que el individuo tiene conciencia de su manera de actuar. Aquí en el comportamiento puede ser consciente o inconsciente, debido a que al ser una manifestación ante un estímulo, aquí vemos otro punto interesante, que la conducta es voluntaria, por lo que la persona decide cómo actuar. Puede modificar su accionar en función de sus propias necesidades o en función del entorno en que vive. ¿Mm? Entonces, la conducta es la que lo va dirigiendo, ¿no? De acuerdo a modificar sus acciones en función de sus propias necesidades o del entorno en que vive, ¿no? En el que se desarrolla. Y aquí el comportamiento vemos que este puede ser voluntario, o involuntario, por lo que se presenta en un determinado momento como reacción a un estímulo proveniente del entorno. El porqué de la conducta humana. Toda conducta humana se sostiene por algo. Todo pensamiento humano tiene un sentido. Incluso los comportamientos más aparentemente incoherentes responden siempre a una lógica. Eh, Encontrar por qué cada persona mantiene su comportamiento es la manera hacia el entendimiento y la resolución de las conductas o pensamientos eminentemente negativos.
Desde la psicología, por ejemplo, eh, en esta lógica, ¿no? De hablar aquí, es la que hace que la persona lo mantenga. Unos ejemplos. Un depresivo que se vuelve protegido, mimado por su entorno y consolida su cuadro sintomático como crónico puede suceder, ¿no? Una persona que sostiene, por ejemplo, el patrón de duelo para llenar con dolor táctico la ausencia del ser querido. Son acciones de la persona. Alguien también que fusiona, ¿no? Su identidad con el problema, o la psicopatología que padece y se pierde en la etiqueta. También sucede esos casos, ¿no? O tal vez la vida de una persona que cobra sentido en la construcción de un diseño alrededor del consumo, ¿no? Por ejemplo, de buscar, consumir, medir tiempo, espacio, siempre hacia ese fin. Entonces, encontrar por qué cada persona mantiene su comportamiento es la manera hacia el entendimiento y la resolución de conductas o pensamientos negativos. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, se estudia y se pretende intervenir sobre la mente y el comportamiento. ¿Ya? Aquí se busca comprenderlos e incluso predecirlos. Entonces, aquí, en el espacio terapéutico se persigue la realización de cambios, que es lo que queremos en aquellos aspectos poco funcionales que las personas exhiben mediante técnicas, métodos que permiten cambiar, modificar o corregir el comportamiento y los esquemas de pensamiento destructivos, ¿no? Entonces, solo así vamos a ver que se consigue reorientar las conductas o los pensamientos a través de una intervención psicológica. El psicólogo podrá revertir o sustituir el mal, el ejercicio vital. Entonces puede cambiar ayudar, ¿no? A cambiar ciertas ideas, ¿no? Si la persona tiene ideas todo el tiempo negativas, ¿no? Y lo negativo le va haciendo daño. Entonces, el psicoterapeuta en su sesión va a ayudar a que esta persona cambie esa forma de pensar, ¿no? Y de ver la vida en una forma diferente, en una forma más positiva, más bonita, más llevadera, ¿no? Entonces va cambiando la forma de pensar de la persona que está presentando este tipo de problemas. ¿No? Bien. Entonces aquí, desde la psicología, se estudia y se pretende intervenir sobre la mente y el comportamiento. Bien, también se persigue la realización de cambios en aquellos aspectos poco funcionales, corregir el comportamiento y los esquemas de pensamientos reductivos, ¿no? Algo negativos. Y también el análisis de todos los fenómenos que se dan en la conducta, ambiente, y ofrece la explicación del surgimiento o mantenimiento de muchos comportamientos humanos. Aquí vemos, por ejemplo, estos factores que influyen en la conducta humana. Aquí vemos que el comportamiento humano, procesos psicológicos que se desencadenan antes, mientras o después de la ejecución del mismo. ¿Mm? Es lógico, yo me comporto mal, falto el respeto a alguien, ¿no? Entonces estoy aplicando una mala conducta, pero me lo están observando, se dan cuenta cómo reaccioné, la forma como hablé y todo. Entonces, eh, pero ellos no saben mis procesos psicológicos que están presentando en la mente, ¿no? Entonces, antes de que yo reaccionara, ¿ven? Entonces, se puede considerar que la conducta humana se puede predecir atendiendo a factores psicológicos y sociales. Es como cuando alguien te agrede verbalmente, tú reaccionas respondiendo, ¿no? Pero si tú te están ofendiendo, tú tienes que pensar bien antes de hablar, porque también muchas veces dicen, ay, no, esa es una tiene mala crianza, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto cuando nos dirigimos, ¿no? Aquí tenemos también ciertos factores psicológicos, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, podemos diferenciarlos entre eh, ciertas características afectivas, como son los estados de ánimo y las emociones, ¿no? Y otro punto, características cognitivas, que vienen a ser las creencias y expectativas que nosotros tenemos. En el caso de factores eh, sociales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí ciertas redes y normas sociales, cómo conducirnos. Y estos factores sociales actuarán facilitando
o inhibiendo la manifestación de una conducta dada. Aquí vemos que la actitud tiene mucha importancia en la aparición, ¿no? En la aparición, mantenimiento y extinción de una conducta. Y por ende, en su predicción, más que los factores sociales y afectivos, en la probabilidad de ejecución de un comportamiento concreto y debe tenerse en cuenta, por ejemplo, cada una de las creencias que la persona posee hacia los objetos. La evaluación positiva, negativa tal vez, realizada hacia cada una de esas creencias. ¿Mm? El tipo de conductas, ¿Mm? El objeto hacia el cual te diriges, el lugar donde se lleva a cabo, el momento en que transcurre la acción. Y bien, la norma subjetiva también que nos va a brindar, ¿no? Por la percepción de las creencias, ¿ya? Entonces aquí vemos que la norma subjetiva viene determinada por la percepción de las creencias que tienen las otras personas significativas acerca de la conducta que el individuo debe realizar. ¿Ya? Entonces, estas, por la motivación también del individuo para satisfacer las expectativas que los otros significativos tienen hacia él o sobre él, ¿no? Entonces, el determinante inmediato de la conducta, ¿no? Entonces, eh, vamos a ver que esta no es la actitud. ¿Mm? Aunque posee una actitud favorable hacia una conducta, la probabilidad de llevarla a cabo va a depender, entre otros factores, de la percepción y del control por parte del individuo sobre su conducta, ¿ya? Entonces, eh, así la percepción de que puede llevar con éxito la conducta se basa en la creencia de control sobre la misma. ¿Mm? Entonces, sin la cual difícilmente se manifestará la conducta, aunque poseamos una actitud muy favorable hacia ella. Una persona puede tener una actitud muy favorable hacia la salud, por ejemplo, coronaria, ¿no? Y más específicamente hacia el abandono del hábito del tabaco, ¿no? O sea, de consumir tabaco. Pero si la persona percibe que tiene poca capacidad de control para abandonar dicho consumo, ya sea porque considere que no tiene la suficiente habilidad o porque considere que los comportamientos de los demás pueden interferir en su decisión de abandono, esta conducta saludable no será realizada. Entonces eso es determinante, ¿no? Y la percepción de control, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Ahí está. En cuanto a la percepción de control, por ejemplo, vemos que está integrada por un conjunto de variables externas del individuo, ¿ya? Vemos que por ejemplo, aquí vemos la oportunidad de acción del tiempo, momento en que la conducta debe realizarse, la necesidad de otras personas para realizar la acción o los obstáculos que éstas pueden interponer para que dicha acción no sea llevada a término. También tenemos un conjunto de variables internas, por ejemplo, tenemos la percepción, la habilidad para llevar a cabo la acción, la percepción de eficacia, etcétera. Entonces, la autoeficacia, ¿no? La, la evaluación de las propias capacidades personales ante la evaluación, ante la posibilidad de la acción, ¿no? Bien. La actitud y percepción de control. Vemos también aquí que la actitud y percepción de control pueden interaccionar y pueden interaccionar determinadas conductas. Estas también suelen influir en la intención de la misma y se modifican, ¿no? A través de la ejecución o la acción. Aquí cuando hablamos del comportamiento humano, ¿sí? Aquí en el comportamiento humano, este viene a ser un conjunto de actos exhibidos por el ser humano, por nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que está determinado por el entorno en que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, en que nosotros vivimos, tiene influencia también
más de tipo social, ¿ya? Entonces, aquí, en la primera instancia, vamos a ver que se tiene a los padres, tutores o encargados, ¿no? Eh, ¿Ya? El comportamiento humano de los infantes en su mayoría es el reflejo de lo que observa y oye en su entorno, o sea que se aprende, ¿no? Se va aprendiendo, ¿no? En el caso de preadolescente empiezan cambios físicos, psicológicos, que drásticamente irán en torno a su comportamiento como humano. Esta etapa de cambio genera la entrada a un nuevo modo de pensar que vive en situaciones muy diferentes que en los primeros años de vida. Y bien, entonces vemos aquí que en la primera instancia se tiene que los padres o tutores son los encargados de ellos como figura, ¿no? O sea, un ejemplo de los cuales en sus primeros pasos tendrán como ejemplo durante esta etapa. Entonces vamos a ver que el comportamiento humano en la mayoría es el reflejo, ¿no? De lo que se aprende. Cuando el infante empieza a dejar la infancia para convertirse en preadolescente, empezarán cambios físicos, ahí lo vemos, y psicológicos. Entonces, el comportamiento de las personas, así como de otros organismos u otros mecanismos, cae dentro del rango de lo que es visto como lo común, lo inusual, lo aceptable, por fuera de los límites aceptables, ¿no? En sociología, el comportamiento es considerado como vacío de significado, no dirigido a otros sujetos, sino por lo tanto una acción esencialmente humana. Ahí vemos que el comportamiento humano no debe confundirse con el comportamiento social, que es una acción más desarrollada y que está dirigida a otros sujetos. La aceptación del comportamiento es relativamente evaluada por la norma social y regulada por diferentes medios de control social. El comportamiento de las personas es estudiado por las disciplinas académicas de la psicología, la sociología, la economía, la antropología, la criminología, ¿no? Y sus diferentes ramas. Bien, ahí vemos que ahí lo aceptable, por fuera del límite de lo aceptable, ¿no? Bien. Los factores determinantes de este comportamiento humano, vamos a ver que tenemos, por ejemplo, esos ejemplos de comportamientos de las personas, ¿no? Eh, gritar, ¿no? Por ejemplo, a veces insultar, ¿no? Es una conducta verbal, definitivamente. Abrazar, por ejemplo, esta viene a ser una conducta corporal. Parpadear, toser, una conducta psicológica. Realizar una operación matemática, una conducta intelectual. Entonces, el comportamiento humano está determinado, está constituido por una serie de factores que determinan el desarrollo del mismo. Estos determinantes, el hombre, por ejemplo, vamos a ver que se desarrolla en base a su estructura biológica, psicológica y social, ¿no? Entonces, que le va a permitir la formación de su personalidad en interrelación con el medio físico, social y cultural donde se desenvuelve, ¿no? Entonces, aquí vemos que la actitud, en este grado, digamos, de la persona hace una evaluación favorable o desfavorable de su comportamiento. Y bueno, la norma social este, está, es la influencia de la presión social que es percibida por el individuo, ¿no? Una creencia normativa para realizar o no ciertos comportamientos. El control del comportamiento percibido, por ejemplo, como las creencias del individuo, hacen fácil o difícil, por ejemplo, la realización del comportamiento. Y bien, vamos a ver también entre los factores o componentes que determinan el comportamiento humano, tenemos que hay factores internos, ¿no? Que incluye la herencia y la maduración, ¿no? El sistema endocrino, a través de las glándulas de secreción interna. Tenemos también factores ambientales, ¿no? Tenemos donde tú estás viviendo, ¿no? Comprende el medio físico que nos rodea, el medio social y el medio cultural en el cual nos desenvolvemos. Entonces, todo eso influye en nosotros, ¿no? Y bueno, también tenemos los factores biológicos, que incluye, por ejemplo, como la conducta humana y tu genética, porque cada uno de nosotros tenemos una genética diferente de la de todas las otras personas. La genética la llevamos en el ADN, ¿verdad? Eh, es en este caso la que nosotros tenemos de nuestros padres, nuestra madre y nuestro padre, ¿ok? Entonces, el impacto, ¿no? También de los genes en el comportamiento, también
constituye siempre un aspecto de discusión en torno al tema de herencia frente a la crianza o medio ambiente, ¿ok? Entonces, también existen factores que hacen que el desarrollo del pensamiento y el comportamiento de las personas sean distintos. Algunos estudiosos sostienen que los factores hereditarios determinan la manera decisiva como características, por ejemplo, como la inteligencia, la personalidad, el temperamento, ¿no? Y otros, los partidarios de la supremacía del medio ambiente o la crianza, afirman que estas características también dependen del medio, ¿no? El cual abarca, entre otras cosas, experiencias cotidianas, la educación que te brinda. Y actualmente ya ningún psicólogo adopta alguna de esas posiciones de una manera excluyente, ¿no? Entonces, los psicólogos contemporáneos, por ejemplo, reconocen la influencia tanto de la genética como del ambiente que has crecido tú, en la forma que te moldea la conducta humana. Y ellos también manifiestan que la genética de la conducta y la psicología evolutiva son las que estudian la influencia que la herencia tiene sobre la conducta. Y la genética de la conducta estudia cómo determinados rasgos se transmiten de padres a hijos. La psicología evolutiva pone de relieve los mecanismos evolutivos que explicarían el origen de varios comportamientos y procesos mentales. ¿Okay? Entonces vemos que la maduración, ¿no? Por ejemplo, aquí es un proceso en el cual el individuo llega a un estado de completo desarrollo en lo que se refiere a sus células, por ejemplo, ¿no? A su maduración física, ¿ya? A nivel de sus conexiones nerviosas, sus tejidos, etcétera, ¿no? Alcanzar esta maduración, el individuo es capaz de realizar las actuaciones o conductas correspondientes, ¿no? Entonces, ya va entendiendo, comprendiendo, madurando. Entonces, aquí vemos que entre la maduración eh, física, ¿no? Física y la maduración psicológica, vemos que en la maduración física se refiere a las modificaciones físicas que se sufre el individuo durante los primeros años de vida en su cuerpo, los cambios físicos que hay, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, que en el adolescente el niño empieza a cambiar tanto en su forma, su cuerpo, va creciendo, desarrollándose, y hay cambios hormonales, empiezan todos los cambios en su vida, ¿no? Entonces eso debemos también tener presente. Y en el aspecto emocional también son personas que son muy vulnerables, volubles, cambiantes, ¿no? Entonces vamos viendo que la maduración psicológica también se refiere a todas las potencialidades desplegadas por el organismo que traen modificaciones a la conducta a través de diversas etapas de nuestra vida. También tenemos otro punto que interesantísimo, también son los factores ambientales o externos, que comprende el medio físico que nos rodea, ¿no? El medio sociocultural también, ¿no? Eh, sociocultural en el cual nos desenvolvemos. Entonces, el ser humano siempre se encuentra dentro de un contexto o ambiente, por eso utiliza los mecanismos de adaptación e integración. Por ejemplo, en el medio físico influye, ¿no? En el ser humano, eh, como sostienen los psicólogos, ecologistas, como fuente de afecto y actitudes. Este medio puede provocar sentimientos muy fuertes, tanto positivos como negativos en el comportamiento del sujeto, ¿ok? Entonces, de esta forma, una persona puede trasladarse desde un área que le disguste por el clima frío, suelo agreste o aglomeraciones, o una región que resulte más atractiva. Hay que destacar que el medio influye en el comportamiento del sujeto, pero este modifica también su medio físico, marcando así su personalidad. Bien. El medio sociocultural también, ¿no? Bien. El medio sociocultural influye en su estructura preestablecida, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ver a nivel de entidades, ¿ya? A nivel de comportamientos, ahí está, bien, a nivel de entidades como la familia, por ejemplo, la escuela, la iglesia, las empresas. A nivel de tu comportamiento es como el rumbo, las costumbres, las creencias, los valores, el lenguaje, etcétera, ¿no? Entonces todo el medio sociocultural influye a través de eso, ¿no? Y bien, también vemos la adaptación, que viene a ser el condicionamiento
el acondicionamiento del hombre a su entorno, produciéndole modificaciones en su estructura biológica y sistema conductual. Bien. La integración la vemos también como, por ejemplo, el mecanismo inverso, es decir, el hombre modifica el ambiente en función a sus necesidades, ¿bien? Entonces se va adaptando a todos estos cambios. El aprendizaje también es otro punto interesantísimo, que es un factor fundamental en la vida del hombre, pues casi toda conducta humana es resultado de dicho proceso, ¿no? Y también es importante mencionar la progresiva y constante adaptación del individuo a las condiciones de su ambiente social y cultural. Por ejemplo, ahí vemos la importancia del aprendizaje en el caso de un individuo que ha sido entrenado especialmente en un deporte. Al cabo de un tiempo tiene un mejor desempeño que una persona que recién ha iniciado las prácticas, ¿no? Entonces vemos también otro punto interesantísimo que es la socialización. Aquí en la socialización viene a ser el proceso, ¿no? Por el cual el niño va aprendiendo a conocer y a convivir con las personas dentro de las normas y modos de conducta aceptados y aprobados por el grupo, ¿no? Entonces, por este proceso, el ambiente social influye en el individuo en la adaptación e integración de géneros estándar de conducta propia de su cultura particular. Entonces vamos a ver que la socialización implica el aprendizaje progresivo de normas, costumbres, tradiciones y formas de valoración, ¿no? Y el contacto de la progresiva asimilación de los bienes culturales. Ahí está. Bien, entonces todo esto, vamos a ver que esos factores están características muy múltiples y significativas, ¿no? Vemos que esos factores eh, van cambiando en el proceso de maduración, crecimiento y desarrollo de los niños en este caso. Vemos también otro punto muy interesante acerca de lo que es la historia personal o individual, ¿no? O sea, de cada uno, ¿no? Vemos, por ejemplo, el orden de nacimiento, ahí vemos eh, en la personal o individual el nacimiento, el sexo, la edad, etcétera, ¿no? En el caso de la historia parental, vemos el estilo de vida de los progenitores y la autorrealización de los mismos, ¿no? La historia familiar está dada, por ejemplo, eh, por los hijos, valores, costumbres, etcétera. Y la historia regional, característica propia de la colectividad en general, y generada por acontecimientos públicos, misticismo religioso, actitudes machistas, etcétera, ¿no? Eh, Esto es muy importante. Por ejemplo, en nuestras regiones nosotros acostumbramos a realizar y celebrar las fiestas patronales, ¿no? De nuestra región. En otros países no. Entonces, cuando ellos vienen acá, ven todo eso como algo raro, ¿no? Pero en realidad es parte de nuestras vidas, en nuestras costumbres, en nuestra historia regional. Y la historia nacional, que todos la conocemos, ¿no? Ese legado que está enmarcado en las disposiciones personales de nuestros antepasados, ¿no? Eh, a través de la historia, por ejemplo, nuestro querido país tiene su propia historia que todos la conocemos, ¿no? Entonces, es muy importante siempre que las futuras generaciones conozcan esta historia nacional como parte de cultura, ¿no? De su propio terruño. Ahí vemos también que este, la socialización y los agentes de socialización, ¿no? Son grupos humanos, eh, los agentes de socialización, ¿ya? De socialización. Son grupos humanos que interactúan entre sí, generando cambios en la personalidad y, por tanto, el comportamiento y la conducta de los actuantes, o sea, de las personas, ¿no? Vemos aquí la familia. Escuchen, esto es bien importante. La familia, que viene a ser el núcleo primario de la socialización, inicia el proceso en todo ser humano, además de catalizar la influencia de otras instituciones sociales. Opera en función de ciertas pautas de interacción, que son, por ejemplo, reglas, ¿no? De la estructura familiar, ¿ya? Reglas que constituyen la estructura de la familia que tiende a la conservación del equilibrio en la misma. La jerarquía, ¿no?
que aquí viene a ser que los miembros establecen niveles distintos de autoridad y poder. Estas jerarquías pueden estar determinadas también por el contexto cultural o místico que tenga la familia. Subsistema. Este viene a ser determinado por la organización, ¿no? Son elementos integrantes del sistema familiar. Aquí eh, vemos a la vez son sistemas en sí mismos. Estos subsistemas pueden ser individual, conyugal, parental o fraterno. También tenemos, existen límites, tienen que ser semipermeables para que permitan el intercambio con los otros subsistemas, ¿no? Tienen que ser claros y se van mutando con el tiempo. Entonces, vemos que también la interacción se genera mediante el equilibrio, ¿no? El equilibrio de las siguientes polaridades. Ahí vemos, por ejemplo, la adaptabilidad versus rigidez. Esto significa que la capacidad para poder cambiar a lo largo de la historia versus dificultad de la familia para modificar sus reglas y adaptarse a situaciones nuevas. También vemos la individualidad versus socialidad, capacidad de estar con uno mismo versus capacidad de estar con los demás miembros, ¿no? ¿Ya? También individualidad, simetría versus complementariedad. Aquí viene a haber también una relación entre igual, ¿no? Su sistema fraterno, su sistema conyugal versus relación entre miembros de diferentes subsistemas, ¿no? Padre e hijo, por ejemplo, ¿no? Y aquí en esta parte de la socialización, es otro punto interesante, vemos también aquí eh, los agentes de socialización, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ya hemos mencionado la familia, ¿no? Las clases de familias, ya el tipo de familia que tiene una gran importancia en el comportamiento y en la conducta del ser humano. Y para la psicología tradicional, el tipo de familia obedece a distintos parámetros, ¿ya? Por ejemplo, axiológico, la familia bien constituida y mal constituidas. Por la autoridad, la familia patriarcal, matriarcal o igualitaria. Tenemos también por el parentesco, la familia nuclear o extensa, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando habla de familia nuclear, vemos que mamá, papá e hijos. Y la extensa es cuando ya, bueno, sobrinos, primos, ¿no? Todo el grupo. Vemos también la psicología sistémica, por ejemplo, y habla de lo que es la familia dispersa, ¿m? Predominio de la individualidad y no hay identidad grupal, ¿no? Roles que manifiestan roles aislados, una comunicación descriptiva, cada miembro con normas y valores propios, escaso compromiso afectivo, tienden a desaparecer, ¿no? Entonces, es aislada. Entonces vamos a ver también la familia separada. El sistema está sometido aquí a un miembro que suele ser el padre, ¿ya? Este, interacción impuesta, absolutismo del rol paterno, pueden ser obsesivos, alientan a la simbiosis, el padre se dedica a los hijos y la madre se dedica a las hijas, uniformada o obsesiva, ¿no? La familia conectada viene a ser el equilibrio entre entidades grupales y roles flexibles, ¿no? Aquí el diálogo es transformador, canalizan esfuerzos para la solución a la problemática individual y familiar, actitudes democráticas integradas, y tenemos a la familia aglutinada. Los miembros de este sistema familiar viven exageradamente juntos, no solo a nivel físico, sino a nivel de ideas y de relaciones estereotipadas, ¿verdad? Entonces, vemos que todo es el conglomerado de información y lo que conforma nuestra sociedad, ¿no? También, por ejemplo, agentes de socialización, tenemos la escuela, ¿m? La escuela, ¿ya? La escuela.
Su función, por ejemplo, en escuela no solo es impartir conocimientos y capacitar al niño para actitudes especiales, también es continuar, ¿no? Potenciar o reestructurar el proceso que ha iniciado el sistema familiar de transmitir los valores y patrones de la conducta de la cultura. Aquí le va dando una formación integral, cognitiva, afectiva, social y espiritual, ¿no? Entonces juega un rol protagónico la personalidad y la preparación profesional del docente, ya que es un modelo frente al niño, ¿no? Que está estudiando, que está aprendiendo. Por ejemplo, la comunidad, ¿no? Como agente de socialización, bueno, al igual que la escuela, son los encargados de la socialización, ¿no? Secundaria del hombre. Está constituida por grupos y organizaciones sociales, eso es lo que forma nuestra comunidad, ¿no? El ser humano, por ejemplo, aquí interactúa, ¿no? En el barrio, la escuela misma, la universidad, centro laboral, instituciones religiosas, deportivas y recreacionales, donde las personas que la dinamizan proyectan sus respectivas idiosincrasias, ideas, creencias, las cuales causarán o no efectos modificatorios en nuestra posición existencial. Y vamos a ver las normas de conducta. Aquí se entiende por norma, ¿no? De conducta a toda ordenación de los actos humanos de acuerdo a un criterio de valor, ¿ya? Cuyo incumplimiento puede traer aparejada una sanción. Al que falta esta norma puede tener aparejada una sanción. Pretenden dirigir, ¿no? Los actos humanos bajo la amenaza de una posible sanción, ¿ven? Entonces, eh, las normas de conducta señalan el comportamiento del humano que debe ser, ¿no? Siempre recaen sobre actos humanos eh, sobre nuestros actos humanos, ¿no? Prescribe o obliga a un determinado comportamiento, pero las personas pueden o no seguir el mandato normativo en los actos humanos. Son los indicadores, por ejemplo, de un comportamiento deseado, ¿no? Bien. Y la norma de conducta siempre recaen sobre nosotros, ¿no? Los humanos, definitivamente. ¿Ya? Entonces, sabemos como conclusión aquí que las normas de conducta son indicadores de un comportamiento deseado dentro del grupo social. Bien, vemos también el comportamiento no verbal, que este es bien interesante entenderlo. El comportamiento no verbal eh, se entiende como una conducta informativa o comunicativa, ¿ya? Como una conducta informativa o comunicativa, cuyos elementos y estructura, ¿no? No tienen las mismas características que el lenguaje verbal. Por ejemplo, aquí se ve que en psicología se ha aplicado y aún se aplica el término de comunicación no verbal a ciertas conductas paralelas o alternativas al comportamiento verbal que cumplen la función de transmitir información, poniendo de manifiesto así un paralelismo entre el lenguaje y un supuesto lenguaje no verbal. Sin embargo, a partir de los 80 se abandona la hipótesis de un lenguaje no verbal, siendo sustituida por una visión del comportamiento no verbal que entiende como una conducta informativa o comunicativa, cuyos elementos y estructura no tienen la misma característica del lenguaje verbal. Entonces, esto es bien interesante saberlo, ¿no? Bien, aquí vemos también que kinesia, ¿no? Se define kinesia como el universo, ¿no? De las posturas, digamos, corporales, de las expresiones faciales, de los comportamientos gestuales, de todos aquellos fenómenos que oscilan entre el comportamiento y la comunicación. Bien. Se incluirán orientación del cuerpo, postura, gestos, expresión de la cara, movimiento de ojos y cejas, dirección de la mirada, y vemos otro punto interesante también que es la proxémica, así se denomina a todos aquellos aspectos que giran en torno a la utilización y estructuración del espacio personal y social, y la percepción del mismo
por parte de los individuos, ¿no? Para lingüística, por ejemplo, vemos que en paralingüística se ocupa del estudio de aquellos aspectos no lingüísticos del comportamiento verbal, como pueden ser el tono de tu voz, el ritmo, el acento, los tartamudeos, etc., ¿no? Etcétera. Aquí, por ejemplo, cuando es cualidades de la voz, por ejemplo, y vemos tu tono de voz, tu resonancia, tu tiempo, ¿no? Tus vocalizaciones. Bien, por ejemplo, cuando hablamos de caracterizadores en vocalizaciones, ¿no? Risa, llanto, bostezo, que significa mucho, ¿no? Entonces, y en cualificadores vocales tenemos la intensidad, el tono y la extensión. Tenemos también otro punto que son los aspectos olfativos, cutáneos, de la interacción social. Davis, psicólogo, en el año 1976, señala que aunque los humanos también nos comunicamos a través del tacto y el olfato, y que estos sentidos forman parte importante del mensaje eh, total, ¿no? Entonces, aquí vemos, muy bien. Por lo que se refiere al tacto, al igual que el olfato, es un sentido de proximidad y también así escasamente estudiado, ¿no? Bueno, pero en sí vemos que la comunicación descriptiva es aquella que debemos fomentar en nuestros hijos, es una comunicación basada en la realidad de los hechos, ¿no? Donde ha ocurrido, personas que intervienen en la misma. No lo olvidemos. Entonces, esto es muy importante que no debemos olvidar y debemos gestionar y trabajar con nuestros hijos. Muchas gracias. Bien, entonces ya saben que tienen una evaluación en la plataforma. No olviden desarrollarla el día de mañana. Muchas gracias y estamos en contacto, ¿ok?